Y vamos a pedirle al Señor ahora que nos quite todo lo que traemos de la semana, del trabajo, de dolores, problemas, y que nos ayude a enfocarnos en su palabra. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias por estar aquí presente con nosotros. Señor, aquí están todas las cargas, todo lo que traemos, dolores, problemas, amarguras, enfermedades, y la ponemos aquí ante ti, Señor. Límpianos, lávanos a través de tu palabra y háblanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con nuestro tipo de enseñanza, es lo que llamamos estudio bíblico exposicional o estudio bíblico inductivo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera muy simple, siempre recordando lo que Nehemías 8 nos dice, que Esdras abrió los libros y enseñaba de una manera simple para que todos pudieran entender. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Y lo dividimos en tres partes. Y aquellos que no están acostumbrados a este sistema de enseñanza y se pueden aburrir, les voy a dar un trabajito. ¿Ok? Nosotros enseñamos tipo observación, interpretación y aplicación. Entonces, mientras que yo voy hablando, mientras que los pastores van hablando, ustedes pueden ir tomando notas. ¿Cuáles son las observaciones? Ahora, ¿qué es observación? ¿Quién escribió esta carta? ¿A quién se la escribió? ¿Por qué se la escribió? ¿Dónde estaba? Y todas esas cosas son las observaciones. Interpretación. ¿Qué significa lo que estoy leyendo? El significado. Ahora, no les voy a dar mi interpretación ni mi significado. Cada palabra que salga de mi boca va a estar respaldada por pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y la aplicación, ¿cómo aplico a mi vida esto que estoy leyendo, que ahora entiendo? ¿Amén? Abran su Biblia en 2 de Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo nuevamente está en prisión en Roma. Se cree que Pablo había sido liberado de su primera prisión y se le había permitido tener un poco de tiempo, un tiempo más largo, libre, unos 2 años se cree que fueron, pero fue para predicar el Evangelio. Ahora, nuevamente se encuentra Pablo en prisión. Pablo se da cuenta de que la situación había cambiado en Roma. Ahora está sentenciado a muerte. Sabe que le queda muy poco tiempo y que pronto va a ser ejecutado por el emperador romano César Nerón. ¿Por qué? Por causa de su fe en Cristo Jesús. Sabiendo que su ejecución solo era cuestión de tiempo, Pablo le escribe esta carta final a Timoteo, su hijo en la fe. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era ese joven que Pablo había discipulado y con el cual Pablo había pasado bastante tiempo enseñando las cosas de Dios, para que Pablo pudiera sobrellevar el trabajo de Pablo una vez que Pablo muriera, especialmente allí en Éfeso. De manera que Pablo está escribiendo esta última epístola y poco después de escribirla, esta fue la última carta de Pablo, porque muy poco después Pablo fue decapitado en la Vía Apia, en las afueras de Roma. ¿Les parece que está un poquito alto
Si podrían bajarlo un poquito, o quizás son los monitores que me están dando a mí. Ok, ustedes saben. Vamos a comenzar a leer el primer versículo. Se dieron cuenta que eran las observaciones, ¿no? Bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dice Pablo, apóstol. ¿Qué es apóstol? ¿Qué significa la palabra apóstol? Bueno, apóstol, la palabra griega original de que esto fuera escrito es apóstolos. Ahora, el significado bíblico de apóstol es enviado, un misionero. Pablo fue elegido por Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, para ser enviado. ¿Y para qué fue enviado? A llevar el evangelio a los no judíos, a los gentiles. Dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y habla sobre la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Y se refiere a la promesa de la vida eterna con el Señor. ¿Recuerdan a Jesús en San Mateo 10? Dijo, y no matéis a los que matan el cuerpo, mas el alma no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y es interesante que Pablo está escribiendo con la sentencia de muerte sobre él, sabiendo que su ejecución es solo de tiempo, cosa de tiempo. Y les digo que es interesante que él escriba acerca de la vida eterna, acerca de la vida, sí. Dice, soy apóstol por la voluntad de Dios, de acuerdo a su promesa de vida, la cual es en Cristo Jesús. Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Me parece maravilloso que aún con la pena de muerte sobre nosotros podamos hablar de la vida eterna, de esa vida permanente que tenemos en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros, como cristianos, sabemos que tenemos la vida eterna. El versículo 2 dice, a Timoteo, amado Hijo. Noten los términos amorosos en los que Pablo se refiere a Timoteo. Quizás era porque Pablo se daba cuenta que esta era la última vez que le escribía a su amado hijo en la fe, y lo hace con mucho sentimiento. Dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Habla de esos hermosos dones de Dios. Dice gracia, misericordia. ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa misericordia? Bueno, misericordia sabemos que es no recibir lo que nos merecemos. Nos merecemos la muerte, en su misericordia Dios nos perdona la muerte. Pero gracia es recibir lo que no nos merecemos. O sea, le está deseando gracia y paz, gracia y misericordia. Misericordia es cuando, por la misericordia de Dios te perdona tus pecados, pero por la gracia de Dios que envió a su Hijo a morir a la cruz, no solamente creyendo en Él, no solamente nos perdona los pecados, sino que nos da la vida eterna y el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros para que podamos relacionarnos con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, con esa gracia y esa misericordia de Dios, yo tengo paz. ¿Por qué? Porque sé que he sido sanado,
espiritualmente, porque mis pecados han sido perdonados, porque hoy el Espíritu Santo vive dentro de mí. Así que por eso tengo paz. El versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, desde mis antepasados, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en oraciones noche y día. Pablo oraba por Timoteo noche y día. ¿Y saben una cosa? Los hombres que Dios usa son hombres de oración. A la memoria la fe no fingida que hay en ti, esa es verdadera fe, no me digan, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Timoteo tenía una muy buena herencia, ¿no? Una herencia piadosa de su madre, su abuela. Y qué bendición es tener una abuela piadosa. Qué bendición es tener una madre piadosa. ¿No les parece? Saben, ya no tengo abuela, ¿no? Por supuesto. Mi abuela, la mamá de mi mamá, era una mujer muy especial. Muy especial. De muy joven, muy joven, ella había quedado sorda porque había tenido un resfrío muy grande y tuvo una infección en los oídos que la había dejado completamente sorda. Ahora, no era difícil comunicarse con ella porque había aprendido a leer los labios, así que nosotros desde chiquitos hablábamos de una manera que ella nos podía entender. Pero algo que recuerdo de ella es que pasaba mucho tiempo dedicado a la lectura de la Biblia y a la oración. Y todo el día estaba allí sentada, a veces en la cocina, me acuerdo, y se la pasaba moviendo sus labios en silencio, en continua comunicación con Dios. Y como les digo, era muy chico, pero me llamaba la atención el verla leer y orar. Mi mamá, que no es sorda, tiene 86 años, pero hace lo mismo. Está continuamente con su Biblia en mano y orando. Y todavía trabaja en una panadería. Bueno, la panadería es de la familia, ¿no? Y todo el tiempo está ministrando y orando, especialmente a las mujeres, chicas jóvenes, mujeres grandes, diciéndoles que confíen en Dios, que amen a Dios, que vengan a Dios. Y mi mamá tiene una tremenda fe. Y a todas las mujeres les habla que deben confiar en Dios. Así que mi mamá, igual que mi abuela, tienen una tremenda fe en Dios. Y eso me encanta, porque creo que la fe que había en mi abuela y que hay en mi mamá es la misma fe que Dios plantó en mi corazón. Pablo dijo: conozco la fe que hay en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también en ti también. Nosotros como padres vivimos nuestra vida trabajando y planeando dejarles buenas herencias, especialmente herencias materiales a nuestros hijos. Esa es nuestra meta. Pero ¿saben una cosa? Lo más grande que podemos entregarle a nuestros hijos es una herencia, es la herencia de confiar en Dios. Qué importante es que hagamos eso, que guiemos a nuestros hijos a los caminos de Dios. No tanto preocuparnos por el futuro. Conozco amigos que
ya tienen nietos grandes y continúan trabajando y esmerándose porque quieren asegurarse que los nietos tengan una buena educación. Digo, pero eso es responsabilidad de los papás. Llegó ahora la hora que disfrutes de tus nietos, disfrutes, o no, pero yo me propuse de muy joven. Enseñarle a llevarlos a caminar con Dios. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo un par de veces hace referencia a esto, que cuando Timoteo era más joven y comenzó a unirse a Pablo en su ministerio en la ciudad de Listra, los ancianos impusieron sus manos sobre Timoteo y oraron por él. Cuando lo hicieron, el Señor le dio a Pablo una palabra de profecía en la cual se le hablaba a Timoteo acerca de los dones que el Señor le había dado. Pablo dice, recuerda y aviva el don que está escrito en ti, que recibiste cuando te fueron impuestas las manos y fue ejercitado el don que está en ti. Todos tenemos dones. Pedro dice que al menos uno tenemos. Algunos tienen, no voy a usarme como ejemplo, pero hay hermanos que tienen muchos dones. Bueno, no debemos tener temor de practicar los dones. No debemos rechazar los dones de Dios en nuestra vida. Él nos ha dado los dones para ser usados, para edificar, para enseñar, para exhortar. Dice, aviva el don que hay en ti. Por fe, comienza a ejercitar el don del Espíritu que Dios te ha dado. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Evidentemente, Timoteo estaba un poco temeroso con respecto al ejercicio de ese don que Dios le había dado. Y yo personalmente creo que el temor es una herramienta que Satanás usa con frecuencia para desanimarnos en el uso de los dones del Espíritu. El temor, el miedo. Y muchas veces ese temor nos restringe, nos priva de ejercer los dones del Señor. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, escuchen esto, de amor y de dominio propio. Varias veces la Biblia habla sobre dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Que no pierdes el control. Tienes amor, tienes dones, pero esos dones están bajo control. ¿Por qué? Porque tienes dominio propio. El Espíritu Santo en ti hace que tengas dominio propio. No te dejas llevar por un espíritu que pierdes el control, pero sí estás lleno de amor. Me encanta esto que leo aquí. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, hay muchas situaciones en las que podemos mantener la boca cerrada y evitarnos problemas, cuando en realidad deberíamos abrir la boca y meternos en problemas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy común. Cuando estamos en el trabajo, estamos en la calle y la gente empieza a insultar a Dios y a culpar a Dios por todo. Bueno, podemos cerrar la boca y pensar para adentro, como hacemos muchos, pobrecito, no sabe lo que dice. O podemos decirle que es un bocón, que si no le da vergüenza hablar de esa manera de Dios, ¿no?
de tener una mente tan cochina. Pablo le dice a Timoteo que Dios le ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De modo que no te avergüences de nuestro Señor y aguanta las aflicciones del ministerio. Ay, esa es la parte que no me gusta. Las aflicciones del ministerio. Y le pido mucho a Dios que me ayude a soportarlas, porque a medida que vamos creciendo en los caminos del Señor y cuando más el Señor nos usa, a veces más duras son las pruebas. Versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó y nos salvó, pero no fue de acuerdo a nuestras buenas obras, sino de acuerdo a los propósitos de Dios. Les voy a ser honesto, porque ustedes vieron que nosotros los argentinos tenemos fama de creídos. No sé por qué dicen eso. Y que le quiero aclarar, Dios no me salvó a mí porque era un buen tipo o porque cuando fui a Estados Unidos y trabajaba y le mandaba la mitad de mi sueldo a mi mamá. Dios me salvó y te salva porque ese es su propósito, salvar gente. Ese es el propósito de Dios. Para eso vino Jesús a dar su vida por nosotros, para que nosotros que nacemos condenados seamos salvos solo por creer en Él. Eso es lo hermoso del Evangelio. Como les dije antes, esa es la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese era el mensaje que Pablo estaba proclamando, el cual estaba siendo pervertido en muchas partes por ese legalismo que estaba introduciéndose en la iglesia, en este caso en Éfeso. Timoteo estaba ministrando allí en la iglesia de Éfeso y ya estaban estas semillas de legalismo echando raíces, comenzando a apartar a la gente del maravilloso evangelio de la gracia que Pablo les había predicado. Recuerdan que Pablo había estado allí 2 años enseñando la palabra de Dios en la casa de un filósofo llamado Tirano, y de allí, de Éfeso, habían surgido varios racimos de iglesias que cuando el Señor le escribe a las iglesias a las 7 iglesias, eran todas iglesias alrededor de Éfeso, de manera que habían brotado de ese ministerio que Pablo había comenzado allí en Éfeso. Y sabemos que unos años más tarde Jesús le dictó una carta al apóstol Juan para los de Éfeso, y no todo estaba bien dentro de la iglesia. De hecho, Jesús los llamó a arrepentirse, les dijo que si no se arrepentían, apartaría su presencia de ellos. Ellos habían llegado a una situación en la cual toda su religión se trataba de obras. El Señor en Apocalipsis capítulo 2 le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían llegado a tener una relación con el Señor sobre una base legal, al igual que muchas iglesias hoy en día, que ya están ejerciendo eso. Aquí Pablo dice con respecto al Señor, quien nos salvó no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes que el mundo comience. Y el resultado de una relación legal con el Señor
es verdaderamente la pérdida de la relación, porque Jesús no quiere tener una relación legal contigo, con nosotros, Él quiere tener una relación de amor contigo. El Señor también le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, en Apocalipsis 2:4. Tienen todas estas obras, todo tipo de trabajos, pero tengo esto contra ustedes, porque dejaron su primer amor. Yo no quiero tener una relación legal con ustedes, quiero que hablemos y quiero que nos amemos unos a otros. Una relación de amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis 2, 4 y 5. Ahora, ¿cuál era el lugar del candelero? El lugar del candelero era Jesús caminando en medio de ellos. Jesús les está diciendo, si tratan de tener una relación legal conmigo, quitaré mi presencia de en medio de ustedes. Y eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero una relación de amor. De manera que Pablo está animando a Timoteo con respecto a la gracia de Dios con la que nos ha llamado. Les puedo decir que esta iglesia de Éfeso no captó la visión, todo lo que le había enseñado Pablo, lo que después el Señor les recordó. Y digo esto porque Éfeso hoy, la iglesia de Éfeso hoy ni siquiera existe. Aquellos que han visitado Éfeso saben que solamente quedaron vestigios, ruinas de lo que había sido una ciudad prominente. Así que, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea que Dios siempre nos ha amado, ¿ok? Pero ahora el amor es manifestado, ¿por qué? Por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y me preguntaba cómo explico esto de una manera linda, ¿no? Esto de que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Saben que el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Un día emite palabra, otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. Yo creo que Dios te puede hablar de diferentes maneras. Va yendo al mar, muchos se inspiran a orillas del mar, cuando vas a las montañas, no sé, te puede hablar a través de las bellezas de su creación. Cuando tomas un tiempo una tarde para salir y estar en contacto con la naturaleza y simplemente disfrutar de la belleza de la creación de Dios. Yo creo que Dios nos puede hablar desde ese lugar. Nos habla a través de las bellezas naturales y no tengo ninguna duda. Mucha gente que se espiritualiza a través de las bellezas naturales, pero lo que la naturaleza no puede hacer es decirte cuánto te ama Dios. Se necesitó más que la naturaleza para revelar eso. Se necesitó a Jesús. Y es interesante que siempre que Dios quiere mostrarte su amor o probar su amor por ti, eso siempre apunta a la cruz de Jesús. Incluso Dios nos amó desde antes que el mundo existiera, pero lo manifestó con la aparición
de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, el cual quitó la muerte. Ahora, recordemos algo, aquí Pablo está enfrentando la pena de muerte. Nerón había decretado la muerte sobre él, pero Pablo dice que Dios abolió la muerte, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmoralidad por el Evangelio. En otras palabras, los cristianos no mueren. Es incorrecto decir que un hijo de Dios muera o muere. Los cristianos no mueren. ¿Cómo sabemos esto? La misma Biblia nos dice. Vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, cuando lleguen ahí me dicen amén. Los que tienen la Biblia en su tableta van a decir amén rápido, ya sé. Pero qué bonito es escuchar ese abriendo y moviendo la Biblia. Escuchen, hermoso. Bueno, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado el Espíritu Santo como garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pueden regresar a nuestro texto en 2 de Timoteo. Cuando un cristiano muere, en lugar de decir fulanito se murió la semana pasada, deberíamos decir fulanito se mudó la semana pasada. Se mudó a una mansión hermosa y no vive más en su vieja carpa, en su vieja tienda. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas que debemos proclamar. El Señor quitó la muerte. El que vive y cree en Él nunca morirá. Es simplemente una mudanza. Eso es importante y es lo que también deseamos. Yo no quiero vivir eternamente en esta carpa vieja. Cada día el Señor me está haciendo más fácil el deseo de mudarme. Estoy teniendo dolores, achaques que no tenía antes, me duele todo el cuerpo, me despierto en la mañana y al levantarme todos los días tengo dolores nuevos. No sé ustedes, a lo mejor aquí en Maipú es diferente. Es más, a veces voy manejando y me miro las manos y digo, wow, Sergito, estás jovato. Las arrugas, pecas, que antes no tenía. Cosa de viejo. Pero, no estoy tan viejo todavía, ¿ok? Pero esa vieja carpa se va disolviendo lentamente, pero tengo la esperanza de que tengo un cuerpo nuevo, hecho por Dios,
Dios me ha quitado de la muerte. Eso me da consuelo, eso me da tranquilidad. Nos ha traído vida e intermortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, dice el versículo 11, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Las tres cosas que Pablo había sido llamado a hacer. Era un predicador, él era un apóstol y era un maestro, enseñaba. ¿Qué es predicador? Predicador es proclamar el Evangelio. Pablo había sido llamado para proclamar el Evangelio a los no creyentes. En la iglesia no predicamos a los creyentes, no predicamos a los santos. Predicar es para los no creyentes, para los no regenerados. Al proclamar, al anunciar, estoy proclamando a los no regenerados. ¿Qué? Las buenas nuevas del Señor. O sea que el predicador proclama. ¿Y qué proclama? Ok, reconoce que eres pecador, acepta a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador, arrepiéntete de tu pecado. Eso es predicar. Enseñanza es lo que necesita mucho la iglesia. La debilidad de la iglesia hoy en día es que hay mucha predicación y no hay suficiente enseñanza. En muchas iglesias predican casi hasta morir, semanalmente, cuando lo que la iglesia necesita es enseñanza. Y en algunas iglesias, lo único que la gente se les enseña demasiado es sobre diezmar y sobre dar ofrendas. Se necesita más pastores que nos enseñen la palabra de Dios, a crecer, a madurar en las cosas del Señor. Que se nos enseña cómo desarrollar una buena relación con el Señor. Eso es lo que la iglesia necesita, la enseñanza de la palabra de Dios. Vemos hoy en la iglesia el modernismo y en los Estados Unidos la iglesia se ha vuelto ahora un centro tecnológico, cambio de luces, unos tremendos telones así, como se les llama, monitores, con figuras que van, vienen, y poca enseñanza, y mucha coinonía, y mucho esto y el otro. Y Pablo dice que es apóstol, un enviado, un misionero, como les había dicho antes, enviado por el Señor para predicar y enseñar a los gentiles. Esa es nuestra misión. Tu misión, lo mismo, predicarle a los no creyentes de tu cuadra, de tu trabajo, de tu escuela, predicarles y después enseñarles, abrir la Biblia y enseñarles qué dice la Biblia. Se aprenden a hacer las observaciones, a la interpretación, se compran una concordancia, compran un comentario bueno, bíblico, y enseñen eso. Esa es la misión que tenemos. Por lo cual, asimismo padezco esto. Versículo 12. Estoy en prisión, estoy sentenciado a muerte. Es por mi enseñanza y mi predicar que estoy aquí en prisión. ¿Saben una cosa? Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¡Wow! Pablo no dice aquí, sé a qué he creído. Hay gente que dice hoy en día que sé en qué creo. Creo en la rectitud, creo en la pureza, creo en el credo de los apóstoles, sé en lo que creo.
Pero no se trata de lo que crees o en qué crees. Lo importante es en quién crees. Pablo dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi tesoro para aquel día. Yo sé bien en quién he confiado y estoy seguro del que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he entregado. Yo le he entregado mi vida, le he entregado todo y estoy seguro que Él es capaz de guardarme. Yo sé a quién le he creído. Y no se trata de creer en un sistema, no es creer en una religión, en nuestro movimiento, porque nosotros enseñamos la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios porque es lo que debemos hacer. Y no somos la última Coca-Cola en el desierto. Hay muchas iglesias que enseñan la palabra de Dios. La palabra de Dios se viene enseñando desde el tiempo de Pablo, el tiempo de los apóstoles. Jesús enseñaba la palabra de Dios. Pablo dice, estoy seguro que Él es capaz de guardar mi depósito. Esa palabra, mi depósito, en el griego original de la Biblia, es la misma palabra que es usada hoy para hacer depósitos bancarios. Es confiar, le he confiado mi vida a Él, porque Él es capaz de guardarla. ¿Cuánto pueden decir eso de su Dios? Confiar toda tu vida, todo en tu vida. Yo escucho gente que dice, yo confío mi vida, pero mis negocios no se los confío a Dios. Eso es cosa aparte. No, confío toda mi vida al Señor. Mi familia, mi trabajo, todo. Necesito confiar en Dios, porque cada día que voy viviendo, no sé por qué, pero cada día confío menos en mí. Creo que eso es parte de madurar. Antes pensaba que yo era la última Coca-Cola. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo, sigue con fe y amor en Cristo Jesús, la sana doctrina que aprendiste de mí. Muchos falsos maestros estaban llegando a la ciudad de Éfeso y Pablo en su última carta a la región registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, cuando regresaba de Grecia y había llegado, recuerdan en el libro de los Hechos, había llegado a Mileto, al puerto de Mileto, y había enviado a los ancianos de Éfeso, enviado a llamarlos para que vengan y se reuniesen con él allí en Mileto. Pablo estaba apurado por ir a Jerusalén, quería llegar a Jerusalén antes de la Pascua. Cuando ellos llegaron y se reunieron allí en el puerto, mientras el barco se estaba en la orilla esperando por Pablo, y mientras estaba allí, los ancianos con él, los ancianos de Éfeso, Pablo le dijo, estoy yendo a Jerusalén, no sé qué es lo que va a suceder, todo lo que sé es que a donde sea que vaya, el Espíritu me previene diciendo que voy a ser apresado. Ahora, más allá de eso no sé realmente lo que va a pasar. El Señor no me lo ha mostrado. Pero quiero que sean testigos de que de noche y de día testifiqué fielmente acerca de Cristo, mientras vivía aquí entre ustedes esos 2 años en la casa, enseñando en la casa de Tirano. Les hablé y les mostré las cosas del Señor. Sepa que después de que me vaya vendrán lobos rapaces que no vendrán con motivos puros. Ellos no van a perdonar al rebaño de Dios y los van a llevar a doctrinas perversas.
Incluso, les dijo Pablo, de entre medio de ustedes se van a levantar hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos que los sigan. Pablo estaba llorando allí con ellos, dijo, eso va a suceder aquí. Pablo los animó a mantenerse fieles a la palabra y fieles a la enseñanza que les había dado. Eso mismo ocurrió después que Pablo se fue. Esos hombres llegaron a Éfeso mientras Timoteo estaba allí. Y por esa razón, y tratando de contrarrestar las doctrinas que estaban penetrando en la iglesia de Éfeso, y los hombres que estaban tratando de crear esas divisiones por medio de esas doctrinas raras, Pablo dijo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Versículo 14, guarda el buen testimonio, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le urge a Timoteo a ser fiel por el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Versículo 5, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Los de Asia le dieron la espalda a Pablo. Pablo aquí nombra un par de ellos, a Figelo y Hermógenes. Se han apartado de mí, dice. Qué triste, ¿no? Porque los mismos hermanos cristianos lo habían dejado solo. Solo el doctor Lucas permanecía con él en Roma. Y también ahora habla del hermano fiel Onesíforo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Pablo estaba encadenado en un calabozo en Roma y Onesíforo fue a Roma y lo buscó a través del calabozo hasta que finalmente lo encontró a Pablo encadenado y dice que lo ministró y lo animó. Y ahí está la oración, dice, concédale el versículo 18, el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Onesíforo fue una verdadera bendición y ministró a Pablo mientras Pablo estaba en Éfeso. Luego lo buscó en Roma, estuvo con él, lo ministró allí también. Pablo pide misericordia de Dios por Onesíforo.